Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la crueldad humana a veces se viste de seda y diamantes, mientras la dignidad se aferra a un trozo de tela bordado con esperanza. Pero escuchen bien, porque esta es la historia de Esperanza, una mujer cuyo corazón, aunque magullado por la vida, se negaba a romperse en pedazos ante la desgracia. Eran las 5 de la madrugada, mis amores, una hora en la que el mundo todavía duerme, acurrucado en la calidez de sus sueños, pero para Esperanza, esa hora marcaba el inicio de una batalla diaria, una lucha incansable por la supervivencia. Su dormitorio, si es que se le puede llamar así, era un cuarto diminuto pegado a la lavandería de la mansión. Apenas un rectángulo sombrío donde lo único que ofrecía consuelo era un catre de fierro frío y una cobija de lana tan vieja que parecía suspirar con cada ráfaga de aire gélido que se colaba por las rendijas de la ventana. El frío, mis amores, era un enemigo implacable que se infiltraba hasta los huesos, mordiendo la piel expuesta con la ferocidad de un lobo hambriento. En el silencio opresivo de la noche, un sonido estridente rompió la calma, la alarma barata de su teléfono celular, un pitido agudo y desafinado que la sacó bruscamente de un descanso apenas existiendo, un recordatorio cruel de que otro día comenzaba, otro día de sacrificio y esperanza. Se incorporó con un gemido sordo que se perdió en la oscuridad, su cuerpo protestando contra el movimiento, cada músculo entumecido por horas de descanso insuficiente y trabajo agotador. La rutina era un ritual sagrado, una forma de aferrarse a algo tangible en medio de la precariedad. Primero, se puso de pie y fue hacia el pequeño espejo colgado en la pared. Un objeto deslustrado que apenas reflejaba su rostro cansado, la piel marcada por las preocupaciones y el paso implacable del tiempo. Se miró las manos, mis amores, unas manos que eran el testimonio mudo de su vida, agrietadas, ásperas, con las uñas cortas y la piel curtida por el contacto constante con el cloro, los detergentes y la tierra. Eran manos de trabajadora, de guerrera, que habían acariciado a su hijo enfermo, que habían fregado pisos y lavado ropa durante incontables horas, manos que merecían un descanso que jamás llegaba. Luego, con una devoción casi reverente, se colocó el delantal blanco de algodón, esa prenda que era mucho más que un uniforme de servicio. Era un pedazo de vida, un legado de su madre, bordado a mano con delicadas flores de Nochebuena en los bordes. Cada puntada un susurro de amor y recuerdo. Era lo único que le quedaba de su vida anterior, de esa vida en Puebla, en ese barrio de tierra en las faldas del imponente volcán Popocatépetl, donde las casas, frágiles como muñecas de barro, temblaban cada vez que la montaña exhalaba su aliento de humo y roca fundida. Recordaba con una punzada en el corazón el sabor de las memelas, esas gorditas de maíz calientitas, untadas con una salsa de chile pasilla oscura y vibrante, un sabor intenso, casi salvaje, que era el único lujo que su familia podía permitirse. Su padre, un hombre fuerte pero humilde, siempre sonreía al verla disfrutar de ese manjar, una sonrisa que ahora vivía solo en sus recuerdos, una herida abierta que el tiempo no lograba cerrar. Murió hace tantos años, mis amores, en un temblor que sacudió la tierra con una furia inaudita, llevándose consigo no solo su vida, sino también la poca seguridad que tenían. La imagen de su cuerpo cubierto por el polvo y los escombros se le apareció de nuevo, nítida y dolorosa, un fantasma que la perseguía en cada amanecer. Con esos recuerdos revoloteando en su alma como mariposas oscuras, Esperanza subió por la estrecha escalera de servicio. Un pasadizo angosto y con olor a humedad que la alejaba del reino de los sueños y la conducía al mundo de la realidad. Un mundo de mármol, azulejos y bugambilias. El contraste era desgarrador. De la penumbra de su humilde cuarto, pasó a la vastedad iluminada por los primeros rayos del sol del patio central.
Las losas de cantera rosa pulida a mano, tan suaves al tacto como la piel de un bebé y tan frías como la losa de la tumba de su padre, se extendían ante ella, un lienzo inmenso que debía dejar impecable. Los arcos coloniales, adornados con las vibrantes bugambilias de un fucsia intenso, proyectaban sombras danzantes sobre el suelo, y la fuente de 3 niveles, con sus azulejos de talavera que imitaban el azul profundo del mar, murmuraba una melodía acuática que contrastaba cruelmente con el silencio de su propia angustia. El aire, mi gente, estaba impregnado de un perfume embriagador, una mezcla narcótica de Dior, Jadore que Verónica, la novia del patrón, solía rociarse con profusión, entrelazado con el aroma dulzón y natural de las rosas que crecían exuberantes en los jardines adyacentes. Pero bajo esas fragancias lujosas se escondía otro olor, un olor penetrante y corrosivo, el del cloro industrial que Esperanza usaba sin descanso para mantener la pulcritud exigida en esa mansión. Ese olor a químicos fuertes le quemaba las fosas nasales, le picaba en los ojos, y cada inhalación le recordaba el peligro constante de las deudas, la operación que su hijo necesitaba desesperadamente y que se sentía tan lejana, tan inalcanzable como la luna misma. Se arrodilló, mis amores, sobre la fría cantera rosa, sintiendo el impacto en sus rodillas, esas rodillas callosas y marcadas por años de postraciones similares, un dolor sordo que irradiaba hacia la espalda baja y le recordaba la fragilidad de su cuerpo. El guante amarillo de goma, ese símbolo de su dignidad y su trabajo, se ajustó a sus manos agrietadas, y con movimientos lentos y metódicos, empapó una esponja en la cubeta llena de agua y cloro. El líquido burbujeante, con su olor acre que le quemaba la garganta, se derramó sobre las losas, y Esperanza comenzó la tarea titánica de fregar, de hacer desaparecer cada mota de polvo, cada huella, cada vestigio de la noche. Mientras pasaba el trapo rugoso sobre la fría piedra, sintió la conexión con el pasado, con la lápida de su padre, un frío que no solo era físico, sino que también arrastraba el peso insoportable de la pérdida, de la ausencia, de la impotencia. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor que empezaba a perlársele en la frente, lágrimas que nadie veía, lágrimas que se evaporaban en el aire caliente de la mañana, tan efímeras como sus propias esperanzas. Su mente, mis amores, era un torbellino de pensamientos agobiantes. Cada fregada en el suelo era un golpe contra la desesperación que amenazaba con consumirla. Su hijo, su pequeño tesoro, su razón de ser, yacía en un hospital en la ciudad, esperando una intervención que costaba más que 100 años de su salario de 3.000 pesos al mes. Cada día que amanecía era un día más cerca del milagro imposible, pero también un día más cerca de que la enfermedad le arrebatara a su pequeño. «Maldita pobreza», murmuró para sí misma, su voz apenas un hilo de sonido ahogado por el dolor. «Maldita sea esta vida que te obliga a arrastrarte como un gusano para ver a tu hijo vivir. Maldita esta mansión que huele a riqueza mientras mi corazón se pudre de angustia». Se sentía una gata atrapada en una jaula dorada, obligada a limar sus garras contra el suelo para sobrevivir, mientras otros disfrutaban de lujos inimaginables. Pensó en su trabajo, en la dignidad que intentaba mantener a pesar de la humillación constante, en cómo ese delantal blanco bordado era su armadura contra la crueldad del mundo. «No soy una muerta de hambre», se repitió con firmeza intentando infundir valor a su espíritu quebrantado. «Soy una madre, y por mi hijo haré lo que sea necesario, aunque me cueste la vida». Pero el miedo la atenazaba, un frío paralizante que la envolvía más que la cobija de lana en las madrugadas heladas. El sonido de los pasos sigilosos, pero a la vez resonantes, le puso los pelos de punta. No había duda, mi gente, era ella. Y entonces, mis amores, el aire mismo cambió, se hizo denso, cargado de un perfume embriagador, uno de esos que huelen a riqueza y a peligro, a Dior Jador,
una fragancia que a Esperanza le recordaba los pocos momentos de respiro que se permitía, sentada junto a la defectuosa fuente del patio, un oasis de azulejos talavera rotos donde los mosquitos eran la única compañía. El sonido familiar de los tacones. No unos tacones cualquiera, ay no, sino el crujir estentorio de cuero exótico, el inconfundible roce de una Hermès Birkin de piel de cocodrilo, aquel que anunciaba la llegada de Verónica, la víbora con ojos de hielo y corazón de hormigón, se acercaba con la prepotencia de quien pisa la tierra ajena como si fuera suya. Cada pisada sobre la cantera rosa, pulida hasta reflejar la luz del sol naciente, como si fueran espejos de luna, resonaba en el patio como el tamborileo de un ejército invasor, un sonido que erizaba la piel, y hacía que los pájaros que aún dormitaban en las bugambilias se estremecieran. Esperanza, arrodillada sobre el suelo frío, sintió la sombra de Verónica caer sobre ella como un manto de desdén, un eclipse momentáneo que le robaba el escaso calor de la mañana, y el cloro, ese veneno industrial que usaba para limpiar, quemaba sus fosas nasales con una ferocidad renovada. El frote implacable de su delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que su madre le había bordado con flores de Nochebuena, el último vestigio de una vida que ya olía a polvo y a olvido contra las losas de cantera rosa, era un lamento sordo, un eco de su propia desesperanza. Pobrecita Esperanza, sus rodillas ya ni sentía de tanto roce y presión, esa piel curtida y agrietada era testimonio del infierno que vivía. Verónica, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo, se detuvo justo encima de ella, la punta de su zapato de diseñador, un Louboutin con suela roja tan brillante como la sangre, casi rozando el borde de su delantal. Gata muerta de hambre, siseó Verónica, su voz un susurro helado que cortaba el aire como cuchillo afilado, cada sílaba cargada de un desprecio tan visceral que hacía que el estómago de Esperanza se retorciera en nudo de vísceras. Todavía no terminas, desgraciada. Creí que las alimañas como tú trabajaban más rápido. El insulto cayó sobre Esperanza como un guijarro arrojado con fuerza, golpeándola en el pecho, provocando un temblor incontrolable en sus manos, que se hundían con más fuerza en la tela áspera de su delantal, sus nudillos blancos por la presión. Eres una inútil, una piojosa. ¿Qué esperabas? Que terminara sola el trabajo sucio mientras tú te das la gran vida. El silencio se hizo más pesado que una losa fúnebre, solo roto por el burbujeo perezoso de la fuente y el lejano canto matutino de algún pájaro que desconocía la miseria. Esperanza tragó saliva, sintiendo el ardor rasparle la garganta, un grumo inmenso que le impedía hablar, que la ahogaba en su propia impotencia. Podía sentir el sudor frío resbalando por su espalda, pegándole la camisa de algodón barata a la piel, como una segunda piel pegajosa, un sudor que no era de esfuerzo, sino del puro terror que le infundía aquella mujer. Verónica abrió su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo. El sonido del cuero raspándose contra sí mismo era como el crujido de huesos secos, y de su interior extrajo su teléfono con funda de diamantes, cada piedra brillando con una luz artificial y ostentosa que ofendía la vista de Esperanza. «Miren esta basura», dijo Verónica, levantando el teléfono y haciendo un gesto despreciativo hacia Esperanza, con sus manos sucias y su olor a trapo viejo. No sé cómo don Maximiliano permite que una marginal como tú ande por su casa. Debería mandarte de vuelta a tu barrio de tierra, a juntar leña y a criar gallinas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su dignidad. Esperanza, clavada en el suelo, sentía cómo la rabia le subía por las venas, un fuego lento que amenazaba con consumirla, pero la imagen de su hijo, de sus ojos llenos de dolor y esperanza, la anclaba a la tierra. Recordó la última vez que lo vio, con la fiebre aún en sus mejillas pálidas, aferrado a su mano, la promesa de pronto, mami, pronto, flotando en el aire cargado de humedad de su humilde habitación.
Ese recuerdo era el ancla, la razón por la que no dejaba que el insulto la rompiera por completo. Ojalá tú y tus joyas te sirvan de algo cuando te pudras, pensó Esperanza, pero sus labios permanecieron sellados, la respuesta ahogada en un mar de lágrimas que luchaba por mantener contenidas, unas lágrimas que ardían tras sus párpados como el mismo cloro que le lastimaba los ojos. Verónica, ajena a la tormenta interna que desataba en Esperanza, continuó su diatriba, moviendo su mano enguantada con delicadeza sobre el teléfono con funda de diamantes. Es que de verdad me da asco. Parece uno de esos animales que rescatan de la calle, uno que no sabe comportarse, que se come la comida del suelo y duerme en cualquier rincón. La comparación le heló la sangre a Esperanza. Un animal. Ella, que dejaba su alma en cada rincón de esta mansión. Ella, que venía de Puebla, donde las casas temblaban al ritmo del Popocatépetl, donde la vida era dura pero digna, donde el único lujo que conocían eran las memelas con salsa de chile pasilla, un manjar que sabía a hogar y a familia, a pesar de la pobreza que los rodeaba como una neblina perpetua. Recordó el olor a tierra mojada después de una tormenta, el aroma penetrante del volcán que se alzaba majestuoso sobre su barrio, las risas de sus hermanos jugando en el patio embarrado. Eran memorias que atesoraba como tesoros, fragmentos de una vida que la construcción de esta hacienda había sepultado bajo capas de cantera y mármol. Sentía el frío de la losa de cantera rosa, el mismo frío que le recordaba la lápida de su padre, un hombre bueno y trabajador que murió antes de verla triunfar, y la impotencia la invadió de nuevo. Deseó poder gritar, desearía que el suelo se abriera y la tragara, o que un rayo la partiera en dos antes de ser humillada así, pero se contuvo, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. El contraste era abismal, mis amores. Ahí estaba Verónica, envuelta en un aura de lujo y desdén, con su bolso que valía más que 100 años de su propio salario, y ahí estaba Esperanza, agachada, casi invisible, con su delantal blanco, su única posesión de valor sentimental, su armadura contra la inmundicia. Mi dignidad no se vende, se dijo, aferrándose a esa débil llama de orgullo, y mi trabajo es honrado. Ella no sabe lo que es el sacrificio. Pero el miedo, ese miedo helado que le atenazaba las entrañas, le susurraba al oído que su resistencia era fútil, que la injusticia siempre ganaba, que las serpientes como Verónica siempre encontraban la manera de morder. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el alma de una mujer honesta fue pisoteada sin piedad alguna. Verónica, esa víbora con tacones, con ese bolso que olía a dinero sucio y a piel de animal torturado, no se conformó con las humillaciones iniciales. No, señores. Aún sentía el ardor de la impotencia de Esperanza, esa digna resistencia que la hacía ver más patética a sus ojos de oro falsos. Desplegó su teléfono celular como quien desenvaina un arma, la pantalla reluciendo con un brillo artificial que pretendía opacar la luz natural del patio. Se dio la vuelta dándole la espalda a Esperanza, como si ella fuera una plaga invisible, una mota de polvo insignificante digna de ser ignorada. Sus dedos largos y perfumados, cubiertos de anillos que valían más que una casa modesta, teclearon furiosamente, y de inmediato la voz chillona y nasal se escuchó, amplificada por el altavoz del teléfono, saliendo de esa pequeña caja de lujo como si fueran campanas fúnebres anunciando la desgracia ajena. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», empezó Verónica, su risa aguda y burlona, rasgando el aire como tela barata, un sonido que hizo que las bugambilias colgadas de los arcos coloniales parecieran marchitarse ante la maldad pura.
Cada palabra que salía de su boca era una piedra lanzada con la precisión de un francotirador, dirigida directamente al corazón vulnerable de Esperanza, que aunque se esforzaba por mantenerse firme, sentía como cada sílaba caía como ácido caliente sobre su piel, derritiendo las capas de su entereza construidas con años de lucha. Ni te imaginas la clase de gente que uno tiene que aguantar, tan corriente, tan muerta de hambre. El insulto flotaba en el aire, pesado, asfixiante, y Esperanza casi podía verlo en forma de pequeñas motas grises que se adherían a su delantal blanco, a su piel, a su alma. Sentía el frío de la cantera rosa intensificarse bajo sus rodillas, como si la tierra misma se burlara de su miseria, y el olor del cloro, que hasta hacía un momento era un simple agente de limpieza, ahora se transformaba en el hedor nauseabundo de la humillación. De verdad, es que no entienden nada de nada. Creen que porque uno las trata bien, porque les da un techo y comida, se van a volver iguales a uno. ¡Qué ilusos! El monólogo de Verónica continuaba, cada frase un golpe más certero, y Esperanza cerraba los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido, intentando evocar las palabras de su madre, esas palabras que resonaban en su memoria como un bálsamo sagrado. Recordaba a su madre, una mujer curtida por el sol y el trabajo duro en los campos de Puebla, un barrio de tierra empapada en el rocío de la mañana, donde las casas de adobe temblaban con cada suspiro del Popocatépetl. «Esperanza, mi niña», su madre le decía mientras le enseñaba a bordar el mantel que ahora era el preciado delantal blanco, las hebras de algodón deslizándose entre sus dedos agrietados. La dignidad no se compra, se hereda. El orgullo de tu trabajo es lo único que nadie te podrá quitar jamás. Sea barrer la calle o gobernar un país, hazlo con la frente en alto y las manos limpias. Las lágrimas querían brotar, pero Esperanza las detenía, tragándolas con un esfuerzo doloroso que le oprimía el pecho, haciéndola jadear suavemente. Su madre le había enseñado que llorar ante los crueles solo les daba más poder, y ella no le daría ese gusto a Verónica. La imagen de su madre, con esa sonrisa sabia y las manos fuertes, era el escudo que intentaba interponer entre ella y la tormenta de insultos. Y lo peor, amiga, es que se creen que son muy listas. ¿Sabes qué? Me da risa. Da pena ajena, eso es lo que da. La risa volvía, escandalosa, despreocupada, como si estuviera contando la anécdota más divertida del mundo, sin importar que el objeto de su burla estuviera a metros de distancia, sintiendo cómo su corazón se desangraba lentamente. De pronto, un sonido angelical rompió la atmósfera densa de malicia. «Espe». La vocecita dulce, clara como el agua de un manantial, se escuchó desde el arco principal. Mariana, la pequeña Mariana, corría hacia Esperanza con los brazos extendidos, su vestido de seda rosa moviéndose como alas de mariposa. La niña, con sus 3 años revoloteantes y su mirada curiosa que todo lo absorbía, se abalanzó sobre Esperanza, aferrándose a su delantal blanco con una fuerza que desarmó por completo la coraza de hielo que Verónica intentaba imponer. Esperanza, olvidando por un instante el dolor y la humillación, alzó su rostro para sonreírle a la pequeña, el único ser en esa mansión que la veía realmente, no como una sirvienta, sino como una persona. El rostro de Esperanza se iluminó con una ternura genuina y se inclinó para recibir el abrazo de Mariana, sintiendo el calor de su cuerpecito, el olor inocente a talco y a galletas, un consuelo inesperado que le devolvió un poco de oxígeno al alma. «Mari, mi amor», susurró Esperanza, acariciando el cabello sedoso de la niña, sintiendo cómo la carga en sus hombros se aligeraba por un instante, como si la inocencia de la pequeña pudiera purificar el aire enrarecido por la maldad de Verónica. Mariana apretó más fuerte, escondiendo su carita en el regazo de Esperanza, y por un segundo el tiempo pareció detenerse, un remanso de paz en medio de la tempestad. Pero la paz en este infierno es efímera, mis amores. Verónica,
Al ver esa escena de afecto puro, sintió que su propia inferioridad se hacía más patente, y la rabia la consumió como un veneno corrosivo. Su rostro, antes solo desagradable, se contorsionó en una mueca de furia desmedida, sus ojos oscuros brillando con una luz salvaje. «No toques a esa piojosa», gritó Verónica, su voz destrozando la dulzura del momento, un grito que resonó en cada rincón del patio, haciendo que los pájaros dejaran de cantar y las fuentes parecieran murmurar de espanto. Con una velocidad aterradora, Verónica se lanzó hacia ellas. Sus elegantes manos agarraron a Mariana del brazo con una fuerza innecesaria, casi violenta, arrancándola bruscamente del abrazo de Esperanza. El anillo de 3 quilates en su dedo anular brilló con malevolencia, rozando el delantal blanco mientras jalaba a la niña. Mariana, sorprendida y asustada por la brusquedad y la furia de Verónica, soltó un gemido ahogado. El abrazo se rompió, y Esperanza sintió como si le hubieran arrancado una parte del cuerpo. Mariana, jalada por Verónica, empezó a sollozar desconsoladamente, el llanto de una niña pequeña que no entiende por qué la arrastran así. ¿Por qué esa mujer con la que su papá a veces hablaba tan feo, la trata con tanto desprecio? «Eres una asquerosa. No te acerques a ella». Volvió a gritar Verónica, arrastrando a Mariana hacia las escaleras principales, mientras la pequeña pataleaba y extendía los brazos hacia Esperanza, su carita inundada de lágrimas, su voz quebrada por el llanto y el terror. Esperanza se quedó paralizada. El dolor físico de ver a Mariana así se mezclaba con la impotencia más absoluta que jamás había sentido. Sentía las rodillas ardiendo sobre la fría cantera rosa, el cloro quemando sus fosas nasales, pero sobre todo sentía el vacío que dejaba el abrazo perdido de Mariana, un vacío que se expandía en su pecho como una herida abierta. La imagen de la madre de Verónica, envuelta en ese lujo opulento, atacando a una niña inocente por un simple gesto de cariño hacia ella, era la prueba más cruel de su bajeza, de su absoluta falta de humanidad. La desgraciada, la basura, la corriente, se retorcía en su propia amargura, incapaz de soportar la bondad que no le pertenecía. Era una escena digna de las peores pesadillas, mis amores, la pura maldad enfrentándose a la ternura más vulnerable, y Esperanza, atrapada en medio, no podía hacer nada más que observar cómo la pequeña luz de esperanza que Mariana le había regalado era apagada bruscamente por las garras de la envidia y el odio. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque no hay nada más asqueroso en este mundo que una mujer que, teniéndolo todo, se ensaña con la que no tiene ni dónde caerse muerta. Y es que fíjense bien cómo esa víbora de la Verónica, con sus tacones de aguja que sonaban como tambores de guerra contra la cantera rosa, se quedó ahí parada, viendo cómo la pobre Esperanza se alejaba arrastrando sus pies cansados hacia la cocina, humillada y con el alma hecha pedazos por el llanto de la niña Mariana. El aire en ese patio central estaba cargado con el veneno de la envidia, un olor metálico que cortaba el aroma de las bugambilias, mientras Verónica apretaba su bolso Birkin de piel de cocodrilo con una fuerza que hacía que sus nudillos, perfectamente manicurados, se pusieran blancos como el mármol frío de las columnas que la rodeaban. Ella no podía soportar que esa gata, esa muerta de hambre que apenas ganaba una miseria, tuviera el amor de la heredera de la fortuna, así que con un movimiento lento, casi coreografiado por el mismísimo demonio, se llevó la mano derecha al dedo anular y empezó a girar el anillo de compromiso, esa piedra de 3 quilates que brillaba con una luz obscena bajo el sol tapatío, un diamante que costaba 350.000 pesos, lo que Esperanza ganaría en 100 años de fregar pisos de rodillas. Fíjense bien, mis niñas, que la maldad no descansa. Y Verónica sintió un calor súbito recorriéndole la espalda, una excitación enferma al pensar que en pocos minutos acabaría con la dignidad de esa piojosa. Porque para ella Esperanza no era un ser humano con un hijo enfermo en las faldas de un volcán, sino un estorbo, una basura corriente que ensuciaba su vista perfecta de la hacienda.
Sus ojos de serpiente se clavaron en la puerta que llevaba a la zona de servicio, ese pasillo oscuro donde el lujo se terminaba abruptamente para dar paso a la realidad del trabajo duro. Y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos, empezó a caminar con la elegancia de quien sabe que va a cometer un crimen y se va a salir con la suya, sintiendo el roce de su vestido de seda italiana contra sus muslos, un contraste violento con el algodón áspero del delantal de la pobre Esperanza que seguía impregnado de cloro. Mientras tanto, allá en la cocina, mi pobre Esperanza se sumergía en el único refugio que conocía, el trabajo, metiendo sus manos agrietadas y sufridas en los guantes amarillos de goma que eran su armadura, su símbolo de dignidad, esa frontera de hule que la separaba de la podredumbre moral de la gente que la rodeaba. El agua caliente golpeaba los platos de porcelana china con un sonido rítmico, y el vapor le subía a la cara mezclado con el olor a jabón barato, recordándole las mañanas brumosas en Puebla, donde el humo de la leña era lo único que daba calor a su casita de tablas que temblaba con cada respiro del volcán Popocatépetl. Cada plato que lavaba era un segundo menos para volver a ver a su hijo. Cada gota de sudor que resbalaba por su frente era un peso más para esa operación que parecía un milagro inalcanzable. Y aunque le dolían las rodillas, como si tuviera clavos oxidados enterrados en las articulaciones por haber estado fregando la cantera, ella seguía ahí, firme, con sus guantes amarillos bien puestos, sin saber que la desgraciada de la Verónica se estaba deslizando como una sombra por el pasillo de servicio. El silencio en esa parte de la casa era pesado, como una losa de cemento, roto solo por el murmullo de la lavandería a lo lejos y el latido acelerado del corazón de la villana, que al llegar a la puerta del cuarto de la empleada, se detuvo un segundo para aspirar el olor que ella consideraba marginal. Una mezcla de humedad, detergente de barra y esa pobreza que ella tanto despreciaba. Verónica empujó la puerta de madera vieja con la punta de su zapato de $1000, sintiendo un asco visceral al entrar en ese cubículo donde apenas cabía el catre de fierro y una mesa pequeña que servía de altar para los recuerdos de la gata muerta de hambre. El aire ahí dentro era frío, un frío que calaba los huesos y que contrastaba con la calefacción central del resto de la hacienda, y la luz que entraba por la ventanita alta era una raya gris que iluminaba las partículas de polvo bailando sobre la cobija de lana vieja que Esperanza usaba para cubrirse de noche. La mujer rica miró con desprecio el bolso raído que colgaba de un clavo en la pared, ese bolso de tela que Esperanza cuidaba como si fuera un tesoro, porque ahí guardaba su vida entera, y con un gesto de repugnancia, como si tuviera miedo de contraer una enfermedad de la pobreza, Verónica abrió el cierre metálico que chilló en el silencio del cuarto. Sus dedos largos, acostumbrados a acariciar pieles finas y oro puro, hurgaron con saña entre las pertenencias humildes de la trabajadora, encontrando primero unas cuantas monedas de a peso que brillaban con una opacidad triste, un rosario de madera cuyas cuentas estaban desgastadas de tanto rezar por la salud de un niño que se moría lejos, y una fotografía arrugada en las esquinas donde se veía a Esperanza más joven, sonriendo frente a una iglesia de piedra en su barrio de tierra. Verónica soltó una carcajada silenciosa, una mueca de superioridad absoluta, pensando en lo ridículo que era que alguien viviera con tan poco, que alguien basara su existencia en trozos de papel y pedazos de madera, mientras ella tenía el mundo a sus pies y un diamante que ahora, con un movimiento rápido y experto, sacó de su dedo para dejarlo caer en el fondo de ese bolso miserable. El anillo de 350,000 pesos cayó sobre la ropa doblada, una blusa de algodón percudido por tantas lavadas, y ahí se quedó, brillando con una insolencia asesina, como un ojo de cristal que estaba a punto de sentenciar a muerte el futuro de una familia entera por el simple capricho de una mujer desalmada.
Verónica sintió un disparo de adrenalina que le recorrió las venas, un placer casi erótico al ver cómo el diamante desaparecía entre las telas baratas, asegurándose de que quedara bien escondido, pero lo suficientemente accesible para que cuando hiciera su teatro no hubiera duda de la culpabilidad de la piojosa. No podía evitar recordar, en ese instante de pura maldad, cómo el día que llegó a la hacienda vio a don Maximiliano mirando a Esperanza con una mezcla de admiración y respeto que a ella nunca le había dedicado. Cómo lo escuchó decir que la lealtad de esa mujer era el cimiento que mantenía la casa en pie, y ese recuerdo le quemaba el hígado más que el tequila más fuerte. Ella, que se creía la reina del mundo, se sentía amenazada por la sombra de una sirvienta que ni siquiera se atrevía a mirarla a los ojos, y es que en su mente retorcida de marginal con dinero, porque fíjense bien mis amores que el dinero no quita lo corriente, Verónica sabía que Esperanza poseía una clase de riqueza que ella jamás tendría: la paz de una conciencia limpia. Por eso la odiaba, por eso necesitaba destruirla, porque cada vez que veía a Esperanza con sus guantes amarillos y su delantal blanco, se sentía como una impostora en medio de tanta opulencia, una mujer que solo valía lo que llevaba puesto encima y que temía ser descubierta por los ojos observadores de Maximiliano. Cerró el bolso con un movimiento seco. Ese sonido metálico del cierre fue como el martillazo final en el ataúd de la inocencia de Esperanza, y luego se acomodó el cabello castaño con una calma que daba miedo, mirándose en el pequeño espejo manchado que la empleada tenía sobre la mesa de madera. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer triunfante, una serpiente elegante que acababa de inyectar el veneno más letal en el corazón de la casa, y sin remordimiento alguno salió del cuarto de servicio caminando de puntitas para no dejar rastro, aunque cada centímetro de su piel gritaba la verdad de su traición. Al volver al pasillo principal, el olor del cloro industrial que Esperanza usaba para limpiar seguía ahí, recordándole que la batalla apenas comenzaba, y fíjense qué desgraciada que hasta se permitió suspirar con fingida tristeza, preparando la cara de tragedia para el acto que vendría a continuación. Sus pensamientos volaban hacia el futuro inmediato, imaginando a la policía arrastrando a la gata por el suelo de cantera, imaginando el llanto desesperado de la igualada, pidiendo clemencia mientras ella se aferraba al brazo de Maximiliano como una víctima despojada, y esa idea le provocaba una satisfacción tan profunda que casi se le escapa una risa histérica en medio del corredor de arcos coloniales. Mientras tanto, mis amores, allá en la inmensidad de la cocina de azulejos de Talavera, que brillaban como espejos, Esperanza terminaba de secar la última cacerola de cobre, sintiendo cómo el vapor del agua caliente le había puesto la piel de la cara roja y sensible, pero con el corazón un poco más tranquilo después de la tormenta de insultos que había recibido. Ella no sospechaba absolutamente nada, no podía imaginar en su alma de mujer de fe que existiera alguien tan podrido por dentro como para plantar un anillo de esa fortuna entre sus cosas de nada, y seguía repasando mentalmente los cuentos que le contaría a Mariana esa noche para quitarle el miedo que la Verónica le había sembrado. Se quitó los guantes amarillos con cuidado, sintiendo el aire fresco golpear sus manos húmedas y arrugadas, esas manos que eran su único instrumento de supervivencia y que en ese momento estaban libres de toda culpa, aunque para el mundo de los ricos pronto serían las manos de una ladrona. El sonido de la fuente de 3 niveles en el patio llegaba hasta ella como una melodía de paz. Una paz que estaba a punto de ser destruida por la tormenta que Verónica había desatado con un solo movimiento de dedos, y mientras Esperanza se acomodaba el delantal de flores de Nochebuena que le recordaba a su madre muerta, el destino ya estaba escrito en el brillo del diamante escondido entre su miseria.
La basura de Verónica ya estaba cerca del salón principal, tocándose el dedo vacío con una actuación digna de un Oscar, sintiendo el aire entrar en sus pulmones con una ligereza que solo sienten los sociópatas antes de dar el golpe final, mientras el sol de Guadalajara seguía iluminando la hacienda como si nada malo estuviera pasando bajo sus techos de teja roja. El contraste era brutal. Mis niñas, el mármol frío contra la piel caliente de la traición, el olor a Dior ocultando el hedor de la mentira, y una mujer honesta trabajando sin saber que su vida entera estaba a punto de desmoronarse por culpa de un anillo que valía más que su propia libertad. Esperanza se dispuso a preparar el café del patrón, moliendo el grano con esa paciencia de quien sabe que las cosas buenas toman tiempo, sin saber que el tiempo se le estaba acabando y que la víbora ya estaba lista para soltar el primer grito que cambiaría su destino para siempre, porque en esa casa de lujos y sombras la verdad pesaba como una lápida de cantera sobre los hombros de los inocentes. Mis amores, el grito que rasgó el aire de la mañana no fue un grito cualquiera, fue un alarido de guerra, una puñalada de sonido que rebotó en las losas de cantera rosa y ascendió por las columnas de piedra como una enredadera de espinas que buscaba asfixiarnos a todos en ese patio central, que un segundo antes olía a rosas frescas y a la pureza del amanecer tapatío. Me han robado mi anillo. Me han robado mi diamante, esa gata muerta de hambre me ha robado mi vida. Vociferó Verónica con una voz que no parecía humana, sino el rugido de una fiera herida en su orgullo de plástico y silicona, mientras sus tacones de aguja repicaban sobre el suelo pulido como tambores que anunciaban una ejecución pública inminente en medio de aquel silencio que se volvió espeso y pegajoso como el chapopote. Esperanza, que en ese preciso instante sostenía con sus manos temblorosas una charola de plata con el café recién molido del patrón, sintió que el mundo se detenía, que el aire se convertía en vidrio molido dentro de sus pulmones, y que el peso de la injusticia la anclaba al suelo con la fuerza de una montaña entera, cayendo sobre sus frágiles hombros de madre sufrida. El tintineo de la porcelana contra la plata fue el único sonido que se atrevió a desafiar el vacío, un sonido errático y asustado que delataba el pavor que recorría la espina dorsal de mi pobre Esperanza, quien veía cómo las otras empleadas se quedaban petrificadas, con las escobas en el aire y los trapos de limpieza colgando de sus manos como banderas de rendición, todas con los rostros pálidos y los ojos desorbitados por el miedo a que el rayo de la furia de esa mujer las alcanzara también a ellas. El olor a cloro industrial que Esperanza siempre llevaba impregnado en la piel, ese aroma que era su escudo y su condena, se mezcló de pronto con el hedor metálico del miedo y el perfume asfixiante de Verónica que inundaba el patio como una niebla venenosa diseñada para marcar territorio y destruir cualquier rastro de humildad. Yo les digo, mis cielos, que en ese momento vi cómo el color desaparecía de las mejillas de mi niña, dejando solo una palidez de muerte que hacía que sus ojos oscuros, llenos de la sabiduría del dolor de Puebla, brillaran con una humedad que no terminaba de desbordarse, porque su dignidad era el único dique que la mantenía en pie. Verónica se plantó frente a ella. Su figura esbelta envuelta en una bata de seda que costaba lo que un año de cirugías para el hijo de Esperanza, y con un dedo índice cuya uña perfectamente pintada de rojo parecía un estilete ensangrentado, la señaló con un odio que solo pueden sentir los que tienen el alma podrida por el dinero y la soberbia. Mírenla a la piojosa, miren cómo tiembla la ladrona, miren cómo se le nota en la cara de marginal que ha tocado lo que no es suyo con esas manos llenas de tierra y miseria. Gritaba Verónica, mientras su pecho subía y bajaba con una agitación fingida, pero cargada de una maldad absoluta que buscaba la destrucción total de la mujer que tenía enfrente. Esperanza intentó articular una palabra, una sola defensa. Pero su garganta estaba cerrada por un nudo de angustia que sabía a bilis y a desesperación,
recordándole el hambre vieja de su infancia en las faldas del volcán Popocatépetl, cuando el frío se le metía en los huesos y lo único que tenía para calentar el espíritu era el sueño de una vida mejor para los suyos. En su mente, como un relámpago de dolor, cruzó la imagen de su pequeño hijo esperando la operación, sus ojitos tristes pidiendo una oportunidad para seguir viviendo, y ese recuerdo fue como un latigazo que la hizo recuperar la voz, aunque fuera un susurro quebrado que apenas lograba salir de sus labios resecos por el aire de la mañana. Señora, por los clavos de Cristo, yo no he tocado nada suyo, yo no soy una ladrona, yo vine aquí a trabajar con la frente en alto y mi delantal limpio, yo no necesito lo ajeno porque mi madre me enseñó que la pobreza no es falta de honradez, decía mi pobre Esperanza mientras las lágrimas empezaban a surcar su rostro, perdiéndose en los pliegues de su delantal blanco de algodón, ese que era su tesoro bordado con flores de Nochebuena, que olían a la nostalgia de una tierra que ya no volvería a pisar. Pero la ponzoña de la villana no conocía límites, mis amores, y con una risotada que sonó como cristales rompiéndose contra el mármol, Verónica se volvió hacia el mayordomo y el resto del personal que observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Traigan su bolso de porquería, traigan las hilachas donde esconde su vida de muerta de hambre. Quiero que todos vean quién es en realidad esta igualada que se atreve a mirarme a los ojos con esa cara de santurrona. Ordenó la mujer con un gesto de desprecio que abarcó no solo a Esperanza, sino a todo lo que oliera a esfuerzo y a trabajo honesto bajo aquel techo de opulencia. El mayordomo, un hombre que había olvidado su propio origen para servir a los poderosos, corrió hacia el cuarto de servicio, ese rincón oscuro junto a la lavandería donde el frío siempre ganaba la partida, y regresó en cuestión de segundos sosteniendo el bolso raído de lona de Esperanza, un objeto que por sí solo era un testamento de la escasez y de las batallas diarias por sobrevivir a la ciudad. Cuando ese bolso fue arrojado sobre la mesa de ébano del salón principal, esa madera oscura y brillante que parecía absorber la luz como un agujero negro, el contraste fue tan violento que dolió en el alma, el ébano de miles de dólares recibiendo los restos de una vida que apenas juntaba los pesos para el transporte. Verónica se acercó a la mesa con la elegancia de una serpiente que ya tiene a su presa hipnotizada y con un movimiento brusco y violento, volcó el contenido del bolso sobre la superficie perfecta, haciendo que los pequeños tesoros de Esperanza saltaran por el aire como fragmentos de un espejo roto. Cayó un rosario de madera con las cuentas desgastadas por tantas oraciones desesperadas. Un pedazo de pan dulce envuelto en una servilleta de papel que era el almuerzo que no se había atrevido a comer por las náuseas del cansancio, un pequeño cochecito de plástico barato que pertenecía a su hijo enfermo y que ella cargaba como un amuleto contra la tragedia, y finalmente sus guantes amarillos de goma, esos compañeros de batalla que olían a cloro y a dignidad, arrugados y húmedos, como si también ellos estuvieran llorando por su dueña. Cada objeto que golpeaba la madera de ébano sonaba como una acusación, como un insulto a la pobreza de una mujer que no tenía nada más que su honor, y Esperanza veía sus cosas esparcidas con una humillación que le quemaba las entrañas, sintiéndose desnuda frente a los ojos de aquellos que la juzgaban sin conocer el sacrificio de levantarse a las 5 de la mañana a limpiar la mugre de los ricos. Y entonces, mis amores, ocurrió lo impensable, lo que nos hizo detener el corazón a todas en ese salón frío y lujoso. Entre la ropa doblada, un pequeño bulto de tela barata que Esperanza usaba para guardar sus pocas pertenencias íntimas, rodó algo metálico que captó la luz de las lámparas de cristal de roca con una malevolencia hipnótica. El anillo de compromiso, una pieza de platino con un diamante de 3 quilates que brillaba como un ojo acusador y gélido, rodó sobre la mesa de ébano con un tintineo que silenció hasta el vuelo de las moscas, girando sobre su propio eje hasta quedar perfectamente detenido en el centro de la mesa, fulminando a la inocente con su resplandor de joya maldita. El silencio que siguió fue sepulcral,
un silencio que pesaba como una lápida de cantera rosa cerrando la tumba de la esperanza. Un vacío absoluto donde solo se escuchaba la respiración agitada de Esperanza y el latir furioso de su corazón que parecía querer saltar de su pecho para escapar de aquella pesadilla. No, no. Eso no puede estar ahí. Yo no lo puse, juro por la memoria de mi padre que yo nunca he visto ese anillo en mis cosas. Alguien lo puso. Alguien quiere destruirme. Gritó Esperanza cayendo de rodillas sobre el piso frío, sus manos buscando desesperadamente los guantes amarillos como si el tocarlos le devolviera la cordura en medio de aquel caos de mentiras. Sus rodillas, marcadas por los callos de años de limpiar pisos ajenos, chocaron contra la piedra, con un sonido sordo que me dolió hasta a mí, mis niñas, porque era el sonido de la rendición de una mujer que se sabía perdida frente a la maquinaria del poder que Verónica manejaba con maestría diabólica. Verónica se acercó lentamente a la mujer arrodillada, su sombra proyectándose sobre Esperanza como la de un cuervo sobre un animal herido, y su rostro se transformó en una máscara de triunfo que me dio escalofríos por la frialdad que emanaba de sus ojos de hiena. Ladrona piojosa, basura marginal, gritó Verónica con cada palabra cargada de un veneno que buscaba aniquilar lo poco que le quedaba de alma a la pobre empleada, y sin previo aviso levantó su mano derecha, esa mano cargada de pulseras de oro que sonaban como cadenas, y descargó una bofetada tan potente y tan llena de odio que el eco del golpe resonó en todos los rincones de la hacienda. El rostro de Esperanza se giró violentamente por el impacto. Su piel blanca y pecosa se encendió de inmediato con un rojo de sangre y vergüenza, y el sabor metálico del líquido vital empezó a inundar su boca mientras una lágrima solitaria, cargada con todo el dolor de un linaje de mujeres oprimidas, corría por su mejilla golpeada. Fue la humillación máxima, mis amores, el momento en que la riqueza se sintió con el derecho de golpear a la necesidad, el instante en que el diamante brilló con más fuerza mientras la carne y el hueso se quebraban bajo el peso de una mentira plantada con la precisión de un verdugo. Esperanza se quedó ahí, tirada en el suelo, con una mano sobre su rostro ardiente y la otra aferrada con fuerza a su delantal blanco, sintiendo cómo el frío de la cantera se le subía por el cuerpo como una premonición de la cárcel que la esperaba, si el patrón decidía creerle a la víbora que ahora sonreía con la satisfacción de haber pisoteado a una flor del campo que solo sabía de amor y de trabajo. En ese patio de Guadalajara, rodeado de bugambilias que parecían marchitarse de tristeza, la injusticia se sentó a la mesa y se burló de nosotros, mientras el olor ajador de Verónica se alzaba victorioso sobre el aroma del cloro y del café, dejando a mi pobre Esperanza sumida en un abismo de desesperación donde no alcanzaba a ver ni una sola luz de verdad en medio de tanta sombra de riqueza. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque detrás de esos pesados cortinajes de terciopelo francés color vino tinto, escondida entre las sombras y el polvo que el sol de Guadalajara hacía brillar como pequeñas luciérnagas suspendidas en el aire, se encontraba la pequeña Mariana, una niña que habitaba un mundo de silencios y colores donde las palabras a veces se perdían, pero las imágenes quedaban grabadas con fuego en su mente pura. Sus manitas diminutas, que siempre olían a los crayones de cera con los que dibujaba soles que no quemaban, se aferraban a la tela pesada con una fuerza que le ponía los nudillos blancos como la cal de las paredes de las casas más pobres de su colonia, sintiendo la textura rugosa del bordado contra sus palmas, mientras su corazón, ese pequeño pajarito asustado, golpeaba contra sus costillas con un ritmo frenético que amenazaba con sacarle el aire de los pulmones. Ella lo había visto todo, mis amores. Había visto cómo esa mujer con cara de ángel y alma de carbón, esa Verónica que se creía la dueña de la vida y de la muerte, deslizaba el anillo de diamantes con la agilidad de una cobra que inyecta su veneno en la presa desprevenida,
metiéndolo entre los pliegues de la mochila raída de mi pobre Esperanza, como si estuviera enterrando un puñal en su espalda. Mariana no entendía de precios ni de quilates, pero entendía el miedo, entendía el olor metálico del pánico que emanaba de su nana querida, de esa mujer que le cantaba canciones en náhuatl, cuando las pesadillas la perseguían y que siempre tenía las manos calientes, a pesar de que el mundo exterior fuera un témpano de hielo. La niña quería gritar, quería salir de su escondite y señalar con su dedo pequeño a la verdadera culpable. Pero el pánico le había cosido la boca con un hilo invisible y amargo, dejándola ahí, petrificada, viendo cómo la injusticia se vestía de seda y la inocencia se quedaba de rodillas sobre la cantera rosa que empezaba a calentar con un sol que parecía burlarse de su desgracia. Verónica, mientras tanto, se paseaba por el patio como una fiera que acaba de acorralar a su presa, haciendo que el sonido de sus tacones de aguja, unos zapatos de suela roja que costaban más que la humilde casita de Esperanza en Puebla, resonaran contra las losas como tambores de guerra que anunciaban una ejecución pública sin juicio ni misericordia alguna. Con un gesto de asco infinito, como si el aire que respiraba estuviera contaminado por la sola presencia de la empleada, sacó su teléfono con funda de diamantes que destellaba con una luz obscena y cruel, marcando los números con una uña perfectamente manicurada en un tono rojo sangre que combinaba con su mala entraña. «Llamen a la policía ahora mismo. No voy a permitir que una gata muerta de hambre me robe en mi propia cara, que esta piojosa marginal se crea que puede tocar mis pertenencias, y salir ilesa es una ofensa que no voy a tolerar ni un segundo más en esta casa de gente decente», gritaba Verónica con una voz que era como vidrio roto raspando una superficie metálica, haciendo que los demás empleados, la cocinera que sostenía un trapo con manos temblorosas y el jardinero que había bajado la cabeza por pura vergüenza ajena, se quedaran estáticos, convertidos en estatuas de sal ante el poder absoluto de la que pronto sería la señora de la casa. Ninguno se atrevía a decir nada, mis amores, porque el miedo al hambre es más fuerte que el amor a la verdad. Y todos sabían que una palabra a favor de la acusada significaba terminar en la calle con una mano adelante y otra atrás, sin una recomendación y con el estigma de haber defendido a una ladrona, por lo que el silencio en ese patio era tan denso que se podía cortar con el cuchillo más desafilado de la cocina. Esperanza seguía de rodillas, con su cuerpo sacudido por sollozos que nacían desde las entrañas, cubriéndose el rostro con ese delantal blanco de algodón que su madre le había bordado con hilos de colores que ahora estaban empapados de lágrimas y de la amargura de una traición que no alcanzaba a comprender con su alma sencilla y trabajadora. El olor del cloro industrial que todavía impregnaba sus manos, ese aroma que se le había metido hasta los huesos después de años de fregar pisos ajenos, se mezclaba ahora con el salitre de su llanto, creando una fragancia a tragedia que inundaba el ambiente mientras ella se aferraba a la tela como si fuera el último pedazo de dignidad que le quedaba en este mundo cruel. En ese momento de oscuridad total, el pensamiento de Esperanza voló lejos de Guadalajara, escapando de las humillaciones de Verónica y del frío de la cantera, para refugiarse en el recuerdo de aquel día gris de hace 10 años, cuando llegó por primera vez a la capital con una maleta de cartón amarrada con mecate y el corazón lleno de esperanzas que el tiempo se encargaría de marchitar. Recordó el hambre, mis amores, esa perra rabiosa que le mordía el estómago durante el viaje en un autobús que olía a humo de diésel y a sueños rotos, sintiendo el frío calarse en sus huesos mientras atravesaba las faldas del volcán Popocatépetl, que en ese entonces escupía ceniza sobre los techos de lámina de su barrio. No tenía nada, absolutamente nada, más que la bendición de su madre y la promesa de que enviaría cada peso ganado para la operación de su pequeño, el motor de su vida que la mantenía en pie, a pesar de que las rodillas se le llenaran de callos y la espalda se le curvara por el peso de la servidumbre. Recordó cómo caminó por calles desconocidas donde la gente pasaba a su lado sin verla,
como si ella fuera un fantasma de trapo, y como el primer pan que se llevó a la boca después de 2 días de ayuno sabía a gloria y a derrota al mismo tiempo, porque tuvo que pedirlo de limosna en una esquina donde el ruido de los claxon era más fuerte que su propia voz. Esos años de privaciones, de dormir en cuartos húmedos donde las ratas eran sus únicas compañeras y de aguantar los gritos de patronas que la trataban como si fuera un mueble más de la casa, pasaron frente a sus ojos como una película de terror que no terminaba nunca, reafirmándole que para la gente como Verónica, ella siempre sería una basura marginal, una igualada que no tenía derecho a soñar ni mucho menos a defenderse de una mentira tan grande como el mismo volcán de su infancia. El dolor físico de sus manos agrietadas por el uso constante de productos químicos, de ese ardor que sentía cada vez que el jabón tocaba sus heridas abiertas, no era nada comparado con el desgarro que sentía en el pecho al saber que todo su esfuerzo, todos sus años de sacrificio, estaban siendo pisoteados por un capricho de una mujer que nunca había tenido que ensuciarse las uñas para sobrevivir. De repente, el sonido pesado de los portones de hierro fundido abriéndose de par en par rompió el hechizo de la desesperación, y el crujir de la grava bajo las llantas de un automóvil de lujo anunció que el destino estaba por jugar su carta más fuerte en medio de este drama. Don Maximiliano, el hombre que imponía respeto con solo su presencia y que caminaba con la seguridad de quien conoce el valor del sudor y del esfuerzo, bajó de su Mercedes negro con una expresión que era una mezcla de cansancio y autoridad absoluta, haciendo que el aire en el patio se volviera aún más pesado por la tensión que emanaba de su figura imponente. Su traje sastre de lana italiana, de un azul oscuro tan profundo como sus propios ojos, contrastaba con la blancura inmaculada de su camisa. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue el brillo de su mirada que se clavó de inmediato en la escena que tenía ante sí. Su prometida gritando como una desquiciada con el anillo en la mano, y su empleada más fiel, hecha un ovillo de dolor sobre el piso que ella misma había dejado reluciente esa mañana. El silencio que siguió a su llegada fue absoluto, mis amores, un silencio tan cargado de electricidad que parecía que el cielo iba a desplomarse sobre ellos en cualquier segundo, mientras Verónica intentaba cambiar su máscara de odio por una de víctima desvalida, acercándose a él con paso rápido y ojos que fingían una humillación que no sentían. Maximiliano, esta gata piojosa me robó el anillo de compromiso que me diste. La encontré con las manos en la masa, y todavía tiene el cinismo de llorar como si fuera la víctima. Es una delincuente que tiene que irse a la cárcel hoy mismo, dijo Verónica con una voz que buscaba desesperadamente la complicidad de su hombre. Pero él no dijo ni una sola palabra, ni una sola sílaba salió de sus labios, mientras observaba a Esperanza, notando cómo su delantal blanco estaba manchado de la suciedad del suelo y de la amargura del alma. Don Maximiliano no se detuvo a consolar a nadie, ni a escuchar los improperios que Verónica seguía escupiendo como veneno de serpiente, sino que con un paso firme y decidido que hacía temblar las baldosas de cantera, se dirigió hacia el ala norte de la hacienda, donde se encontraba su oficina privada, ese santuario de madera de ébano y tecnología de punta, donde él tomaba las decisiones que movían millones. Nadie se atrevía a seguirlo, ni siquiera Verónica, que se quedó a mitad del patio con el bolso Hermès Birkin apretado contra su pecho, sintiendo por primera vez en su vida que el suelo bajo sus pies de seda no era tan firme como ella pensaba. La tensión era máxima, mis amores, porque el patrón no era un hombre que se dejara llevar por chismes o por lágrimas fáciles, y su silencio era más aterrador que cualquier grito, dejando a todos en una espera agónica que se sentía como una eternidad suspendida en el tiempo. Esperanza,
Desde su rincón de miseria, sintió un escalofrío que no era por el frío del mármol, sino por la incertidumbre de un futuro que se decidía en ese mismo instante en una habitación cerrada, mientras el olor a jadore de la villana seguía flotando en el aire como un recordatorio de que la riqueza a veces solo sirve para ocultar la podredumbre del espíritu. El sonido de la puerta de la oficina cerrándose con un golpe seco resonó en todo el patio central, haciendo que las bugambilias se estremecieran y que Mariana, todavía escondida tras la cortina, apretara los ojos con fuerza, rezando en su lenguaje de colores, para que el hombre que ella más quería en el mundo pudiera ver lo que sus ojitos de niña habían presenciado en la oscuridad de la traición. El destino estaba sellado, mis amores, y mientras el reloj de la torre marcaba las horas con un tic-tac de guillotina, la verdad empezaba a abrirse paso entre las sombras de esa hacienda de lujo, donde la dignidad de una mujer humilde estaba a punto de enfrentarse al poder de la mentira más vil que se puedan imaginar. Mis amores, el aire en esa oficina se volvió tan pesado que cada respiración de don Maximiliano se sentía como el rugido sordo de una tormenta que está a punto de reventar sobre un campo seco, porque el hombre, sentado tras su escritorio de caoba maciza traída de las selvas de Chiapas, no era solo un millonario con poder, era un hombre herido en lo más profundo de su decencia. Sus dedos, largos y fuertes, que habían aprendido a contar centavos bajo el sol ardiente de la plaza, cuando solo era un niño lustrando zapatos con el hambre royéndole las entrañas. Temblaron apenas 1 milímetro antes de presionar la tecla del mouse de su computadora de última generación, conectada a ese sistema de seguridad que costaba más que 3 casas de interés social en cualquier barrio marginal de la ciudad. El clic resonó en el silencio sepulcral de la habitación como el disparo de una ejecución inminente, mientras los monitores de resolución 4K se encendían con un resplandor azulado y frío que bañó su rostro endurecido por la rabia contenida, reflejándose en sus pupilas oscuras que buscaban la verdad entre los píxeles de gloria tecnológica. Don Maximiliano sentía el tic-tac del reloj de pared, una pieza de oro y cristal, como si fuera el pulso de su propio corazón acelerado por la decepción, recordando el sabor amargo del polvo de la calle que alguna vez tragó y comparándolo con el sabor metálico que ahora inundaba su boca al sospechar de la mujer que dormía en sus sábanas de seda de 1000 hilos. Mientras las imágenes empezaban a correr segundo a segundo, él cerró los ojos un instante y se vio a sí mismo de nuevo en su pueblo, con los pies descalzos sobre la tierra roja, recibiendo el desprecio de los que se creían superiores solo por tener un par de monedas en el bolsillo, y ese recuerdo le dio la fuerza para abrir los ojos y mirar la pantalla donde la traición estaba a punto de quedar grabada para la eternidad. El video avanzaba con una fluidez aterradora, mostrando el patio de la hacienda en una definición tan nítida que se podían ver las venas de las hojas de las bugambilias y el brillo del rocío sobre las losas de cantera rosa, hasta que apareció ella, Verónica, deslizándose por los pasillos como una cobra real que busca el cuello de su presa, con su andar de modelo que ahora le parecía a Maximiliano el movimiento de un animal rastrero. No había duda, mis amores, la cámara captó cada detalle de ese rostro hermoso transformado por la envidia más pura. Captó cómo ella se quitaba el anillo de $3000 con una frialdad que helaba la sangre, y cómo sus manos perfectamente cuidadas, con uñas pintadas de un rojo carmesí que parecía sangre fresca, se metían en el bolso raído de la pobre Esperanza para sembrar la evidencia del robo. Maximiliano sintió que el mundo se le caía encima, que el mármol bajo sus pies se volvía de nuevo tierra sucia, y con un puñetazo que hizo saltar la pluma fuente de oro sobre el escritorio, se levantó con una resolución que no admitía vuelta atrás, sintiendo que el aire de la habitación olía a podrido, a pesar del perfume Dior que Verónica dejaba esparcido por toda la casa como una marca territorial de su maldad.
Salió de la oficina con pasos que eran tambores de guerra, cruzando el pasillo donde los espejos con marcos de pan de oro le devolvían la imagen de un hombre que ya no iba a permitir que la injusticia manchara su hogar, y al llegar al gran salón central, donde todos estaban reunidos bajo la lámpara de cristal de Bohemia, el silencio que se hizo fue tan absoluto que se podía escuchar el goteo rítmico de la fuente de Talavera en el patio. Allí estaba Esperanza, de pie en un rincón, apretando sus guantes amarillos de goma contra su pecho, como si fueran un escudo contra la infamia, con el rostro bañado en lágrimas que habían dejado surcos claros sobre sus mejillas curtidas por el sol de Puebla y el vapor de la lavandería, temblando con un terror que le nacía desde los huesos, porque sabía que en este mundo de los ricos, la palabra de una gata muerta de hambre no valía ni el papel en el que se escriben las facturas del supermercado. Verónica, en cambio, estaba sentada en el sofá de terciopelo azul, cruzada de piernas con una elegancia fingida, sosteniendo su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo como si fuera un trofeo de guerra, con una expresión de superioridad que hacía que su nariz se arrugara como si estuviera oliendo la basura más corriente de un basurero municipal. Los otros empleados, desde el chofer hasta el jardinero, se mantenían pegados a las paredes, con la respiración contenida y los ojos fijos en el suelo, sintiendo el frío del aire acondicionado mezclarse con el sudor frío del miedo, mientras el olor a cloro de la limpieza de Esperanza luchaba por sobrevivir contra el perfume embriagador y falso que emanaba de la villana. Maximiliano no dijo una sola palabra al principio. Simplemente caminó hacia la pantalla gigante que presidía el salón, una joya tecnológica que solían usar para ver películas en familia, y con un movimiento seco del control remoto, hizo que la verdad estallara frente a los ojos de todos los presentes como una granada de luz en medio de la oscuridad. El video empezó a reproducirse en bucle, mostrando una y otra vez el momento exacto en que Verónica, esa mujer que se decía dama de la alta sociedad, se comportaba como la delincuente más piojosa y rastrera al plantar el anillo en las pertenencias de la mujer que solo vivía para trabajar y rezar por su hijo enfermo. El sonido de los pasos de Verónica en el video, ese clic-clic de sus tacones caros sobre la cantera, resonaba en el salón real como una confesión grabada, mientras en la pantalla su rostro se veía en un primer plano tan detallado que se notaba el brillo de malicia en sus ojos antes de cometer la bajeza más grande que Maximiliano hubiera presenciado en toda su vida. Verónica palideció de tal manera que su piel, antes perfectamente bronceada por el sol de las playas de Europa, adquirió el tono cenizo de un cadáver que acaba de ser desenterrado, y sus labios pintados de rojo se abrieron en un rictus de horror, mientras el bolso de $500,000 se le resbalaba de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo que pareció el cierre de una celda de prisión. Esperanza, por su parte, se quedó paralizada, con los ojos tan abiertos que parecían querer salirse de sus órbitas, mirando la pantalla sin poder creer que el milagro de la verdad estuviera ocurriendo frente a ella, sintiendo que sus piernas de rodillas endurecidas por el trabajo ya no podían sostener el peso de tanto alivio y tanta humillación acumulada. Los murmullos de los empleados empezaron a subir de tono, como el zumbido de un enjambre de abejas enfurecidas, y palabras como basura, corriente y desgraciada empezaron a flotar en el aire, ya no dirigidas a la empleada, sino a la mujer que hasta hace un minuto se creía la dueña y señora de la hacienda. Maximiliano se dio la vuelta lentamente, con el rostro encendido por una ira santa que lo hacía parecer más alto, más imponente, y su voz surgió de su garganta como un trueno que hace temblar los cimientos de la tierra, rompiendo el cristal de la calma fingida con una fuerza devastadora que hizo que Verónica retrocediera hasta chocar con el respaldo del sofá. Tú que te atreviste a llamar gata a una mujer cuya dignidad no podrías comprar ni con toda la fortuna que crees que te pertenece.
Tú que usaste tu posición para intentar pisotear a quien solo tiene sus manos y su honestidad para sacar adelante a su hijo, eres la verdadera piojosa de este lugar, porque tu alma está tan llena de mugre que ni todo el jabón industrial de esta casa podría limpiarte la conciencia, gritó Maximiliano, con una rabia que le hacía vibrar las cuerdas vocales, mientras señalaba con el dedo acusador a la mujer que ahora se veía pequeña, marchita y horrorosamente ordinaria. Verónica intentó balbucear una mentira, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarla del abismo que se abría a sus pies, pero las palabras se le atoraban en la garganta como si fueran trozos de vidrio roto, y sus manos, esas manos que habían plantado el anillo, buscaban desesperadamente algo a qué aferrarse mientras el sudor empezaba a arruinar su peinado de salón de 5.000 pesos. No quiero escucharte. No quiero que tu voz contamine ni un segundo más el aire de mi casa, porque hoy me has demostrado que la clase no se lleva en el bolso ni en los vestidos de diseñador, sino en el corazón, y el tuyo está tan podrido que me da asco haberte permitido estar cerca de mi hija, continuó Maximiliano, avanzando hacia ella con una determinación que recordaba a un juez dictando una sentencia de muerte social. Él recordaba en ese momento a su propia madre, una mujer que lavaba ropa ajena hasta que las uñas se le caían de tanto estar en el agua fría, y ver a Esperanza ahí, humillada por una mujer que nunca había tenido que mover un dedo para ganarse el pan. Despertó en él un instinto de protección que era una mezcla de amor y sed de justicia. Esperanza seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de una liberación tan profunda que sentía que el peso del volcán Popocatépetl se le quitaba de los hombros, y sus pensamientos volaron hacia su casita de tierra en Puebla, imaginando que este momento era la respuesta a todas las noches que pasó de rodillas rezando a la Virgen de Guadalupe para que la cuidara en esa ciudad de lobos disfrazados de ovejas. El contraste era brutal, mis amores, porque mientras Verónica se desmoronaba en su ropa de seda, Esperanza parecía brillar con una luz propia bajo su delantal bordado, demostrando que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la capacidad de mirar a los ojos sin tener nada que ocultar. Maximiliano se detuvo a solo unos centímetros de la villana, cuya respiración era ahora un jadeo patético de animal acorralado, y con una frialdad que cortaba más que el diamante del anillo de la discordia, le ordenó que se levantara y se fuera de su propiedad en ese mismo instante, sin maletas, sin lujos, sin nada más que lo que llevaba puesto, porque nada de lo que había en esa casa se lo había ganado con la decencia que ahora le exigía para salir por la puerta principal. «Lárgate de aquí», fuera de mi vista, muerta de hambre emocional, marginal del espíritu, porque a partir de este segundo ya no eres nadie en mi vida ni en el mundo que te construí a base de mi trabajo honesto, rugió de nuevo Maximiliano, y el eco de su voz parecía rebotar en las columnas de piedra del patio, haciendo que las aves del jardín echaran a volar asustadas por la violencia de la verdad revelada. Verónica, temblando de pies a cabeza, se puso de pie con una torpeza que nunca antes le habíamos visto, y al intentar recoger su bolso Birkin, Maximiliano puso su zapato lustrado sobre la correa de piel de cocodrilo, impidiéndole llevárselo, recordándole que cada centavo de ese lujo había salido de la misma cuenta bancaria que ella despreciaba cuando se trataba de pagar un salario justo a quienes la servían. Caminó hacia la salida con los tacones arrastrándose sobre la cantera rosa. Ese sonido que antes era un crujido de poder, ahora era un lamento de derrota. Y cada paso que daba era seguido por las miradas de desprecio de los empleados que antes le tenían miedo y que ahora solo veían en ella a una mujer piojosa de alma. Una igualada que intentó jugar a ser diosa y terminó cayendo en el lodo de su propia mentira. Al llegar a la gran puerta de madera tallada, se dio la vuelta una última vez, esperando encontrar una pizca de compasión en los ojos de Maximiliano, pero solo encontró un muro de hielo y la mirada pequeña de Mariana, que desde lejos la observaba con la sabiduría de los niños que saben distinguir entre el bien y el mal, abrazándose a la falda de Esperanza,
como si ella fuera su única tabla de salvación en medio del naufragio. La puerta se cerró con un estruendo que pareció sacudir toda la hacienda, dejando a Verónica fuera, bajo el sol que ya no parecía calentar su piel fría de traidora, mientras dentro de la casa empezaba a respirarse un aire nuevo, un aire de justicia que olía a esperanza, a rosas frescas y al sudor digno de la mujer que, en medio de la tormenta, nunca soltó sus guantes amarillos de goma, símbolo de su lucha diaria por la vida de su hijo. Maximiliano se giró hacia Esperanza, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos se suavizaron, bajando la cabeza en un gesto de disculpa que valía más que todos los diamantes del mundo, porque sabía que lo que acababa de ocurrir no era solo el fin de una mentira, sino el inicio de una redención que cambiaría el destino de todos en esa mansión de Guadalajara donde la verdad, por fin, se sentaba a la mesa. Pero no se engañen, mis amores, que la humillación de la víbora apenas estaba comenzando, porque afuera, en el mundo real, sin el amparo de los millones de don Maximiliano, la gata piojosa iba a descubrir que el hambre de poder es la que más duele cuando se tiene el estómago vacío de dignidad y el corazón seco de todo rastro de humanidad. Mis amores, fíjense bien en lo que les voy a contar, porque la justicia divina no llega trotando, llega galopando con una fuerza que tumba hasta los muros más altos de la soberbia, y en ese patio de cantera rosa de Guadalajara, el aire se volvió tan pesado que se podía cortar con el mismo cuchillo con el que esa víbora de Verónica había intentado apuñalar el alma de nuestra pobre Esperanza. Don Maximiliano, con la mandíbula tan apretada que los músculos de su rostro parecían cuerdas de piano a punto de reventar, extendió su brazo poderoso hacia la puerta de hierro forjado que daba a la calle. Una puerta que tantas veces vio entrar a esa mujer cargada de bolsas de marcas carísimas, y ahora la vería salir con el peso de su propia miseria humana sobre los hombros. Verónica, esa gata disfrazada de seda, sintió que el suelo se le abría bajo sus pies mientras sus dedos, esos dedos largos de uñas pintadas con esmalte francés de 1000 pesos, se aferraban convulsivamente a las asas de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de $500,000 de pesos. Un bolso que en ese preciso instante no le servía para comprar ni un gramo de dignidad ni un segundo de perdón. Su respiración era un silbido asmático de pánico. El sudor frío empezaba a arruinar su maquillaje de diseñador, y por primera vez en su vida de privilegios mal habidos, el sonido de sus propios tacones de suela roja no sonaba a triunfo, sino a una marcha fúnebre que anunciaba el entierro de su reputación. Con una voz que salió desde lo más profundo de sus pulmones heridos por la traición, don Maximiliano rugió que no quería verla ni un segundo más bajo su techo, que su presencia contaminaba el aire puro de la hacienda y que se largara con lo puesto, porque nada de lo que había en esa casa pertenecía a una delincuente de cuello blanco que se atrevía a robarle la paz a la gente más humilde. Verónica intentó balbucear una mentira más, una última ponzoña, pero sus labios temblaban como hojas secas ante el vendaval, y mientras caminaba hacia la salida, el sol de Guadalajara golpeaba su rostro con una inclemencia que le recordaba que afuera, en el mundo real, ya no era la reina de nada, sino una paria expulsada del paraíso por su propia lengua de serpiente. Cada paso que daba hacia la calle era una puñalada en su orgullo. Y cuando cruzó el umbral y escuchó el estruendo del portón de hierro, cerrándose tras ella con un sonido metálico que retumbó en toda la cuadra, se encontró sola en la banqueta, bajo el calor abrasador, con su bolso de cocodrilo que ahora pesaba como si estuviera lleno de piedras de plomo. Las criadas de las casas vecinas salieron a ver el escándalo, y Verónica, la gran señora, tuvo que agachar la cabeza mientras el polvo de la calle se pegaba a su piel sudorosa, dándose cuenta de que ahora ella era la que estaba en el suelo, la que no tenía a dónde ir, la que se había convertido en la basura marginal que tanto despreciaba. Mientras tanto, dentro de la hacienda, el silencio que quedó era un silencio sagrado,
roto solamente por el sollozo ahogado de Esperanza, que seguía arrodillada sobre el frío mármol, con sus manos agrietadas cubriéndose la cara de vergüenza y alivio mezclados en un cóctel amargo de lágrimas. Don Maximiliano, aquel hombre que manejaba millones en las bolsas del mundo, pero que nunca olvidó el olor a tierra de sus raíces, hizo algo que dejó a todos los empleados de la casa con la boca abierta y el corazón en la mano. Sin importarle que sus pantalones de sastre de seda italiana, una prenda que costaba más que el sueldo de un año de cualquier mortal, se mancharan con el agua sucia y el cloro industrial que Esperanza había estado usando para tallar las losas de cantera. Él se puso de rodillas frente a ella en un acto de humildad que solo los grandes de espíritu pueden realizar. Sus manos grandes y fuertes, acostumbradas a firmar contratos que cambiaban la economía de países enteros, tomaron con una ternura infinita las manos de Esperanza, esas manos que se sentían como lija de tanto fregar, manos que olían a lejía y a sacrificio, y las apretó contra su pecho con una devoción casi religiosa. El contraste era desgarrador. Mis amores, el brillo del reloj de oro de don Maximiliano, chocando contra la piel curtida y los callos de Esperanza, pero en ese toque de piel a piel, toda la distinción de clases se desvaneció como el humo de una vela soplada por el viento de la verdad. Maximiliano la miró fijamente a los ojos, ignorando las manchas de grasa y jabón que ahora ensuciaban sus propias rodillas, y con una voz quebrada por la culpa de haber dudado por un segundo, le pidió perdón desde lo más profundo de sus entrañas por haber permitido que una víbora piojosa como Verónica la humillara de esa manera. No se preocupe más por el dinero de la operación de su hijo, Esperanza, porque a partir de hoy no solo le voy a triplicar el sueldo para que nunca más tenga que pasar hambre, sino que yo mismo me haré cargo de cada centavo que necesite ese niño para recuperar su salud y su sonrisa, le dijo él, mientras el mundo entero parecía detenerse para escuchar esa promesa de vida. En ese momento, como si fuera una escena enviada por los mismos ángeles, la pequeña Mariana corrió desde los arcos de bugambilias. Sus pasitos rápidos resonando contra la piedra como gotas de lluvia bendita sobre la tierra seca, y se lanzó a los brazos de Esperanza con una fuerza que casi las tumba a las dos. Mariana, esa niña que vivía en su propio universo de colores y silencios, hundió su carita en el delantal blanco de algodón de Esperanza, ese delantal que su madre le había bordado con flores de Nochebuena allá en Puebla y que ahora estaba empapado de lágrimas y sudor. La niña lloraba de alivio, un llanto puro que limpiaba cualquier rastro del veneno de Verónica, y con sus manitas pequeñas acariciaba el rostro de su nana, repitiendo el nombre de Esperanza como si fuera un mantra de salvación. Los demás empleados de la casa, los jardineros que habían dejado las tijeras de podar, las cocineras que habían abandonado las cacerolas de cobre y hasta el chofer que siempre se mantenía serio, comenzaron a aplaudir con un entusiasmo que nacía desde lo más profundo del pecho, un aplauso que era para Esperanza, la mujer fuerte que no se quebró bajo el peso de la calumnia. El sonido del aplauso llenó el patio central, mezclándose con el murmullo de la fuente de Talavera y el aroma de las rosas, creando una sinfonía de triunfo para la humildad sobre la arrogancia. Esperanza se levantó lentamente, sostenida por el brazo de don Maximiliano y por los abrazos de Mariana, sintiendo que sus rodillas, que tanto le habían dolido por los años de trabajo pesado en el piso de tierra de Puebla y en el mármol de Guadalajara, ahora tenían la fuerza de las columnas de piedra que sostenían la hacienda. Se limpió las lágrimas con el borde de su delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que era su escudo y su estandarte, y por un momento sus ojos se cruzaron con su reflejo en los grandes ventanales de la oficina, viéndose a sí misma no como la gata muerta de hambre que Verónica gritaba, sino como una reina de la dignidad. Fíjense bien en lo que les voy a decir, mis amores, porque aquí es donde la vida nos da la lección más grande de todas. Una moraleja que deben grabarse en el centro del alma para que nunca nadie se atreva a hacerlos menos.
El destino de una persona no se escribe con el oro que guarda en el banco, ni se mide por la marca de los bolsos que presume en las fiestas de la alta sociedad. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y la verdad se queda a solas con la conciencia, lo único que queda es la pureza de nuestras acciones. Esa Verónica, con sus 500,000 pesos colgados del brazo, terminó siendo más pobre que el más humilde de los mendigos, porque se quedó vacía de amor, vacía de respeto y vacía de la única riqueza que no se puede comprar, la paz de tener las manos limpias. El karma, mis amores, no es una venganza, es simplemente un espejo que nos devuelve exactamente la cara que le mostramos al mundo, y a esa igualada le devolvió el desprecio que ella misma sembró con su soberbia de papel. Esperanza, en cambio, con sus zapatos de 10 pesos y su delantal blanco de algodón bordado a mano, demostró que la verdadera aristocracia no está en la sangre ni en el apellido, sino en la capacidad de aguantar la tormenta sin mancharse el alma de odio. Ese delantal que tanto despreció la villana terminó brillando como si estuviera tejido con hilos de diamantes, porque sobre esa tela blanca se escribió la historia de una madre que estaba dispuesta a todo por su hijo, y eso, mis amores, vale más que todas las haciendas de Jalisco y todos los bancos del mundo. Nunca permitan que nadie las llame gatas o piojosas por el trabajo que hacen, porque el trabajo honesto es el jabón que lava el mundo. Y esas manos que limpian pisos, que lavan ropa ajena, que cocinan para otros con amor, son las manos que realmente sostienen la civilización, mientras las otras manos, las de la gente como Verónica, solo sirven para destruir y para intentar brillar con una luz prestada que se apaga al primer soplo de justicia. La dignidad de los humildes es un fuego que no se extingue, es como el volcán de Puebla que Esperanza recordaba de su infancia. Parece dormido, parece que cualquiera puede caminar sobre él, pero por dentro arde con la fuerza de la tierra misma y cuando despierta no hay nada que pueda detener su paso. Aprendan que lo material se acaba, que los bolsos de piel de cocodrilo se pudren, que los diamantes de 3 quilates pueden perderse en un segundo de descuido, pero el honor de una mujer que se ajusta el delantal blanco de algodón cada mañana para enfrentar la vida con la frente en alto es una corona eterna que nadie le puede arrebatar. No envidien el lujo de los que no tienen alma. Mis amores, mejor admiren la fortaleza de los que, teniendo poco, lo dan todo. Porque al final de esta telenovela que llamamos vida, los que se creían dioses terminan arrastrándose en el polvo, y los que caminaron de rodillas terminan volando más alto que las águilas. Que esta historia de esperanza les sirva de recordatorio para que cuando vean a alguien trabajando duro, le den un respeto sagrado, porque detrás de cada delantal hay un corazón que late con sueños gigantes y una valentía que ya quisieran tener los que se esconden tras sus montañas de dinero. Porque recuerden, mis amores, que la ropa se ensucia, pero la dignidad se pule con el cloro de la honestidad, y a la larga, siempre, pero siempre, el delantal blanco de algodón brillará más fuerte que cualquier corona de oro falso.